John Rawls. Lecciones sobre la historia de la filosofía moral. Kant 1. La fundamentación. Prólogo y parte primera. Parágrafo primero. Comentarios introductorios. Parte 1. Diré muy poco sobre la vida de Kant, vida que presenta un llamativo contraste con la de Hume. Si Hume fue precoz, pues concibió el tratado en sus años mozos y lo completó antes de cumplir los 30, las obras mayores de Kant, las tres críticas de la década de 1780, maduraron lentamente. Kant nació en abril de 1724 y murió en febrero de 1804, poco antes de su 80º cumpleaños. Cuando se publicó en 1781 la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, tras la década de 1770, en la que escribió muy poco, tenía 57 años y empezaba a sentir el apremio del tiempo. La Crítica de la Razón Práctica apareció en 1788 y la Crítica del Juicio en 1790. Con la segunda edición de la primera crítica en 1787. Esto no fue todo en aquellos años. Los prolegómenos a toda metafísica del futuro se publicaron en 1783, la fundamentación de la metafísica de las costumbres en 1785 y los principios metafísicos de la ciencia natural en 1786. Además de todos estos, hubo varios ensayos importantes para su filosofía política. Idea de una historia universal y ¿qué es la Ilustración?, ambos de 1784, y ¿qué es orientarse en el pensamiento?, de 1786, entre otros. Cuando apareció la última crítica, Kant contaba 66 años y aún estaba a pleno rendimiento. Todavía había de publicar La religión dentro de los límites de la mera razón, 1793, La metafísica de las costumbres, 1797, y dos importantes ensayos de filosofía política. En torno al tópico. Tal vez eso sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica. Y sobre la paz perpetua. Ambos en 1795. En 1798, cuando apareció su último trabajo, La contienda entre las facultades, tenía 74 años. Otro contraste es que Hume era un aristócrata escocés de las tierras bajas que no tenía ninguna dificultad para mantenerse a sí mismo, pasando frecuentes temporadas en la hacienda familiar en Nightwells y eventualmente haciéndose bastante rico con sus escritos y patrimonio, que llegaron a reportarle 1000 libras anuales, una suma sustancial en aquellos días. Kant fue un niño pobre. Su padre trabajaba como guarnicionero y la familia vivía en el distrito obrero de Königsberg. A los 8 años ingresó en la escuela pietista Fridericianum, que llegó a odiar. Durante el resto de su vida recordaría aquellos años como años de prisión. Tuvo que trabajar mucho para ganarse la vida. Cuando entró en la universidad en 1740, a la edad de 16, y cuando terminó la universidad en 1746, se convirtió en Hauslehrer, o preceptor de familias acomodadas, de las afueras de Königsberg, y así permaneció durante casi 10 años. Cuando volvió a la universidad y empezó a enseñar como docent en el otoño de 1755, tenía que impartir 20 horas de clase o más a la semana para llegar a fin de mes,
algo que a nosotros nos parece bastante increíble, sobre toda suerte de materias: lógica, metafísica, ética, teoría del derecho, geografía, antropología y otras. No consiguió tener cierta holgada seguridad financiera hasta que fue profesor ordinaris en 1770. Parte 2. Pese a todas sus diferencias, una de las cosas que más llaman la atención de Kant es su profundo respeto y admiración por Hume. Digo que llama la atención porque no está claro cuándo surge. Es casi seguro que Kant no leía inglés. J. G. Sulzer tradujo el ensayo sobre el entendimiento humano de Hume en 1755, y es sumamente probable que Kant leyera esta traducción. También poseía una copia de algunos ensayos de Hume, traducidos en 1759, entre los que se encontraban, además de la historia natural de la religión, los ensayos sobre las pasiones, sobre la tragedia y los fundamentos del gusto. Hay quien piensa que no fue hasta 1772, año en que se traduce al alemán el Essay de Nature and Immutability of Truth de Beatty, que Kant toma conciencia de la profundidad de la crítica de Hume al concepto de causalidad. Este trabajo incluía citas de pasajes del tratado que eran más radicales que cualquiera de la investigación. Otros suponen que Kant leyó la sección séptima del tratado traducida por su amigo Hamann antes de 1768 y dicen que esto bastó para que Kant viera el nervio de la crítica de Hume a la causación. Probablemente fue así, mediante una de estas lecturas, como Kant despertó de su supuesto sueño dogmático. En cualquier caso, fue una persona a todas luces bastante despierta. Independiente de cómo llegara a conocer Kant las ideas humeanas sobre la causación, ese conocimiento no basta, a mi entender, para explicar la siguiente carta extraordinaria que escribió a Herder en 1768, donde dice, abro cita: ante el temprano desarrollo de su talento, el de Herder, veo venir con gran alegría el momento en que su fecundo espíritu, no empujado ya tanto por los ardorosos impulsos del sentimiento juvenil, adquiere aquella serenidad dulce, pero sensible, que viene a ser como la vida contemplativa del filósofo. Precisamente lo contrario a aquello con que sueñan los místicos. Lo que de usted conozco me hace esperar con certeza la llegada de esa época de su genio, el estado de espíritu más fecundo para quien lo posee y para el mundo, y cuyo lugar más bajo ocupa Montaigne y el más alto, a mi modo de ver, Hume. Fin de la cita. La carta es extraordinaria no solo porque Kant le escribiera esto a Herder, a la sazón un joven al que había conocido como estudiante, sino también porque dijera esto de Hume, y no porque no sea verdadero lo que escribe de Hume, mas ¿cómo pudo haber crecido en Kant un aprecio tan profundo? ¿Cómo adivinó Kant el carácter y la sensibilidad de Hume expresadas en lo que yo he llamado su fideísmo de la naturaleza, su feliz aceptación, dulce pero sensible? Su respeto y admiración por Hume es un maravilloso atributo a ambos. Parágrafo segundo. Algunas observaciones sobre el prólogo, párrafos 11 a 13. Parte 1. Hoy empezamos nuestro estudio del primero de los tres problemas de los que dividiremos nuestro análisis de la filosofía moral de Kant. Estos tres problemas son la ley moral, el hecho de la razón y la fe práctica.
Empezamos con la fundamentación, tal como la denominaré siguiendo a Peyton, porque aun cuando no consigue dar una visión adecuada de la filosofía moral de Kant como un todo, sí que ofrece una teoría analítica razonablemente completa de la ley moral. Lo hace dilucidando el concepto de moralidad que para Kant está implícito en nuestros juicios ordinarios sobre el valor moral de las acciones y del carácter que expresan. Kant nos dice en el prólogo que la presente fundamentación no es más que la investigación y asiento del principio supremo de la moralidad, y observa que esta investigación constituye un asunto aislado, completo en su propósito y que ha de separarse de cualquier otra investigación moral. A diferencia de Hume, dice que la búsqueda de este principio no forma parte de una ciencia más amplia de la naturaleza humana, sino que comienza analíticamente dilucidando el principio o los principios subyacentes implícitos en nuestros juicios ordinarios sobre el valor moral. Esta investigación es un asunto aislado en el sentido añadido de que la investigación y el asiento del principio supremo de la moralidad tienen un carácter preliminar para una crítica de la razón pura práctica, que Kant dice que espera escribir en algún trabajo futuro y que ensaya a escala reducida con respecto a la realidad objetiva de la ley moral. En Gr. III. Parte 2. Hay diversas cuestiones mencionadas en el prólogo de la segunda edición que son de gran importancia para la concepción de Kant, aunque su plena significación no quedará clara hasta mucho después. A. Una es que, a decir de Kant, una crítica de la razón pura práctica no puede ser completa hasta que podamos mostrar la unidad de la razón práctica y la teórica en un principio común, pues cree que, al fin y al cabo, no pueden ser más que una y la misma razón. Ahora bien, en mi opinión, hay 4 temas conectados respecto de la razón en la filosofía moral de Kant. Podemos formularlos del modo siguiente. Primero, la supremacía de la razón. Segundo, la unidad de la razón. Tercero, la igualdad de la razón, teniendo la razón práctica primacía en la constitución global de la razón. Y cuarta, la filosofía como defensa, incluida la defensa, tanto teórica como práctica, de la libertad de la razón. Aquí no intentaré siquiera insinuar lo que estos temas puedan significar, pues son temas difíciles y requieren muchos pasos previos, pero trataremos de entenderlos y confío en que, andando el tiempo, queden claros sus significados e interconexiones. Exponer la ley moral como el principio supremo de la moralidad tiene, como dice Kant, un carácter preparatorio para todo lo demás. Por eso dejaré de lado muchas cuestiones sobre cómo interpretar el imperativo categórico y las relaciones entre sus 3 formulaciones. Siempre que entendamos lo esencial, no creo que esas cuestiones sean de tanta importancia. A medida que avancemos, iré señalando lo que es realmente esencial y por qué. B. Una segunda cuestión importante es esta. Kant dice que una crítica de la razón pura práctica es menos urgente en el caso de la razón práctica que en el caso de la razón teórica. Según arguye en la primera crítica, la razón teórica tiende a sobrepasar sus límites apropiados y cae por ello en una suerte de pretenciosa vaciedad que afortunadamente se muestra en las antinomias. Si no fuera por esas antinomias, podríamos pensar fácilmente que hablábamos con sentido. Este es el Kant antimetafísico. Por el contrario, en cuestiones de moralidad, la razón práctica, aún
en el más vulgar entendimiento, puede ser fácilmente conducida a mayor exactitud y precisión. Esto está relacionado con la cuestión siguiente. C. Kant dice que se propone escribir una crítica de la razón pura práctica. Más cuando aparece esta obra, se titula La simplemente crítica de la razón práctica. ¿Qué le pasó al adjetivo pura? Hasta que no hayamos analizado el hecho de la razón, no podremos llegar a entender esto plenamente. Pero la idea de Kant es que, mientras la razón pura teórica tiende a transgredir sus propios límites, en el caso de la razón práctica, es la razón práctica empírica, no pura, urgida por nuestras inclinaciones y deseos naturales, la que tiende a transgredir su propia esfera, especialmente cuando no está clara la ley moral y su fundamento en nuestra persona. Kant insiste en la pureza de la ley moral, esto es, en el hecho de que es un principio a priori que se origina en nuestra libre razón. Él piensa que ser plenamente conscientes de la pureza de la ley y de su origen en nuestra persona en cuanto libre y autónoma es la protección más segura que tenemos para no violar la ley moral. Parte 3. Los anteriores comentarios se relacionan con lo que dice Kant cuando analiza la necesidad de la filosofía moral. No es necesaria para enseñarnos nuestros deberes y nuestras obligaciones, para decirnos cuáles son, porque ya los conocemos. Escribe lo siguiente, abro cita, y aquí puede verse, no sin admiración, cuán superior es la facultad práctica de juzgar a la teórica en el entendimiento vulgar humano. En esta última, cuando la razón vulgar se atreve a salirse de las leyes de la experiencia y de las percepciones sensibles, caen meras incomprensibilidades y contradicciones consigo misma. En lo práctico, en cambio, comienza la facultad de juzgar, mostrándose ante todo muy provechosa, cuando el entendimiento vulgar excluye de las leyes prácticas todos los motores sensibles. Y luego llega hasta la sutileza y, lo que es más frecuente, puede abrigar la esperanza de acertar, ni más ni menos que un filósofo, porque el filósofo no puede disponer de otro principio que el mismo del hombre vulgar, pero, en cambio, puede muy bien enredar su juicio en multitud de consideraciones ajenas al asunto. Fin de la cita. He citado este pasaje omitiendo frases aquí y allá, para mostrar que Kant no pretende enseñarnos lo que está bien y mal, lo consideraría presuntuoso, sino hacernos conscientes de la ley moral arraigada en nuestra libre razón. Cree que una plena conciencia de ella despierta un fuerte deseo de obrar conforme a esa ley. Este deseo es lo que llamamos en Hume un deseo dependiente de concepciones. Es un deseo que nos pertenece en cuanto personas razonables de obrar según un ideal expresable en una concepción de nosotros mismos como autónomos en virtud de nuestra libre razón, tanto teórica como práctica. En su filosofía moral, Kant busca el autoconocimiento, no un conocimiento de lo que está bien y mal, que ya poseemos, sino un conocimiento de lo que deseamos como personas con la facultad de la libre razón teórica y práctica. Parte 4. Añadiría a este respecto que Kant acaso también pretenda, debido en parte a su educación pietista, una forma de reflexión moral que pudiera usarse razonablemente para calibrar la pureza de nuestros motivos. En general sabemos lo que está bien y lo que está mal, pero a menudo estamos tentados de actuar siguiendo las malas razones, sin que quizá nos demos cuenta de ello. Una de las utilidades que puede haber atribuido al imperativo categórico es la de expresar una forma razonable de reflexión que pudiera ayudarnos a protegernos de esa eventualidad, verificando si la máxima desde la que actuamos es legítima, esto es, permitida por la razón práctica.
Digo una forma razonable de reflexión porque una de las cosas que Kant encontró ofensivas en el pietismo, al que estuvo expuesto en el Friedrichianum, era su obsesión por la pureza de los motivos y el autoexamen compulsivo a que podía dar lugar. El imperativo categórico, en cambio, articula un modo de reflexión que podría ordenar y moderar de forma razonable el escrutinio de nuestros motivos. No veo que Kant se interese lo más mínimo por el escepticismo moral. Simplemente no es un problema para él, por mucho que nos pueda inquietar a nosotros. Su perspectiva puede aportar una manera de afrontarlo, pero esta es una cuestión aparte. Siempre da por supuesto, como parte del hecho de la razón, que todas las personas, salvo las retrasadas mentales y los perturbados, reconocen el supremo principio de la razón práctica como un principio con autoridad sobre su voluntad. Parágrafo tercero. La idea de una voluntad pura. Parte 1. Paso ahora al prólogo 10, que es un párrafo importante porque en él Kant explica sus intenciones en la fundamentación al distinguir la teoría de Wolff del querer en general de su doctrina de lo que él llama una voluntad pura. Kant compara la teoría de Wolff del querer en general con la lógica formal general, mientras que compara su propia teoría de la voluntad pura con la lógica trascendental. ¿Qué sacamos de aquí? Ya que la explicación de Kant es algo opaca, aventuraré una conjetura. Así como la lógica general estudia los principios formales, el pensamiento y el razonamiento válidos, al margen de su contenido y objetos particulares, asimismo la teoría de Wolff del querer en general estudia los principios psicológicos en que se asientan todos nuestros deseos, al margen de sus objetos y de aquello en particular de que son deseos. Se considera que los deseos son homogéneos, sea cual fuere su origen en nuestra persona. A este respecto, la teoría es como la lógica general, que deja de lado el contenido y el origen del pensamiento al establecer la validez de las inferencias. La teoría del querer en general, si es correcta mi conjetura, sugiere una visión de la persona para la cual los deseos son fuerzas psíquicas que pugnan por realizarse y satisfacerse según su fuerza y urgencia. El equilibrio de estas fuerzas psíquicas determina lo que acabamos haciendo. Una persona con fuerte voluntad, alguien con la fortaleza de ánimo de Hume, es alguien cuyas deliberaciones son persistentemente controladas por los mismos fuertes deseos. Por el contrario, la concepción kantiana de una voluntad pura es, de este modo, como la lógica trascendental. La lógica trascendental estudia todas las condiciones epistémicas que hacen posible el conocimiento sintético a priori de los objetos. Hallamos este conocimiento en la matemática y en los primeros principios de la física, y este conocimiento debe ser explicado. De forma similar, Kant piensa que la razón pura práctica existe y que es suficiente por sí misma para determinar la voluntad, independientemente de nuestras inclinaciones y deseos naturales. Este hecho también debe ser explicado. Para hacerlo, necesitamos una teoría de la voluntad pura, y no una teoría del querer en general, porque, así como el conocimiento sintético a priori es un tipo especial de conocimiento y requiere de la lógica trascendental para establecer sus principios, así también el puro querer es un tipo especial de querer y requiere de su propia investigación para ser entendido. La diferencia entre la razón teórica y la razón práctica es, dicho brevemente, esta. La razón teórica trata del conocimiento de objetos dados, y la lógica trascendental establece los principios que hacen posible el conocimiento sintético a priori de esos objetos. En cambio, la razón práctica se refiere a cómo hemos de producir objetos de acuerdo con una idea o una concepción de esos objetos.
Los principios de una voluntad pura que Kant quiere examinar son los principios de la razón práctica que, a su entender, puede determinar efectivamente nuestra voluntad, aparte de las inclinaciones y deseos naturales, y dirigirla hacia su objeto a priori, el bien supremo. Tal como lo presenta Kant, Wolff y sin duda otros también, no es consciente de la importancia de una voluntad pura, idea que Kant considera fundamental. Por esa razón se ve a sí mismo abriendo un camino totalmente nuevo. Parte 2. Podríamos formular del siguiente modo la concepción de Wolff, tal como la ve Kant. Recordemos la distinción que hicimos en Hume entre deseos dependientes de objetos y deseos de principios y dependientes de concepciones. Pensemos en todos los deseos que nos afectan y que pugnan dentro de nuestra persona, como deseos dependientes de objetos. Estos deseos equivalen a las inclinaciones y los impulsos de Kant, que son generados en nosotros por todo aquello que va desde los apetitos y necesidades del cuerpo hasta los procesos sociales del aprendizaje y la educación. Digamos que estos procesos son gobernados por las leyes de la asociación de Hume, por principios tales como los principios de la costumbre y la facilidad o el principio de la pasión predominante. Ahora bien, Wolff considera todos estos deseos solo con respecto a su fuerza y no tiene, como tampoco Hume, una concepción de la razón práctica. Presumiblemente, la acción que se realiza es a menudo, aunque no siempre, la acción que promete la mayor proporción de satisfacción global. Para Kant, esto significa que la persona carece de una voluntad pura, pues dicha voluntad es una facultad electiva guiada por los principios de la razón práctica, es decir, una facultad de elegir cuál de nuestros muchos deseos dependientes de objetos, a menudo en conflicto, es el que ha de guiarnos en la acción, o una facultad de rechazarlos a todos enteramente y actuar movidos por deseos dependientes de principios o concepciones. En la religión, Kant se refiere a un miembro de la Cámara de los Comunes inglesa que dijo, al calor del debate, todo hombre tiene un precio. Aunque pensemos que hay ciertas cosas que nunca debemos hacer, traicionar a la familia o a los amigos o la patria o la iglesia, por ejemplo, el orador alega que si se acierta con el precio, todos podemos ser comprados. El psicólogo wolffiano explicaría esto, de ser cierto, diciendo algo del siguiente tenor. Los deseos, en cuanto fuerzas psíquicas, están todos a la par y solo difieren por su fuerza y por su promesa de satisfacción en caso de realizarse. Así, para cualquier deseo o combinación de deseos, aun cuando habitualmente son los que deciden el caso guiando a la deliberación, debe de haber un deseo o una combinación de deseos más fuerte que puede contrarrestarlo. Encuéntrese este deseo o combinación de deseos que contrarrestan y se sabrá el precio. Parte 3. Como veremos, Kant tiene una concepción diferente de las personas, según la cual éstas son razonables y racionales, y poseen una voluntad electiva. Se propone estudiar los principios de una voluntad pura y exponer cómo actuarían las personas con una voluntad pura plenamente efectiva, y averiguar cuál sería la estructura de sus deseos en tanto que gobernados por los principios de la razón práctica. A mi entender, lo mejor es contemplar a Kant como si estuviera presentando los principios a partir de los cuales actuaría un agente razonable y racional completamente ideal, incluso en contra de todos los deseos dependientes de objetos, ya fuera por ello necesario para respetar las exigencias de la ley moral. Semejante agente humano ideal
aún afectado por inclinaciones y necesidades naturales, como debe ser por pertenecer al mundo natural, nunca las seguiría cuando, al seguirlas, violara los principios de la pura voluntad. Ahora bien, Kant no niega, como he dicho, que todos nuestros deseos tengan fuerza psicológica, pero insiste en la distinción entre la fuerza de los deseos dependientes de concepciones y principios y la primacía regulativa. Butler diría autoridad que sus correspondientes principios tienen para los agentes ideales. Lo que caracteriza a estos agentes es que la fuerza psicológica de sus deseos dependientes de concepciones y sus deseos dependientes de principios equivale exactamente a la primacía regulativa de los correspondientes principios de la razón práctica. Así, en cuanto a personas idealmente razonables, tenemos la capacidad de sobreponernos a nuestros deseos dependientes de objetos y evaluarlos, lo que nos confiere una facultad electiva para determinar a partir de cuál de estos deseos, si alguno, actuaremos. La próxima vez consideraré cómo se hace esta elección, es decir, incorporando el deseo a la máxima desde la que nos proponemos actuar, y comprobando a continuación si la máxima es moralmente permisible, usando para ello lo que llamaré el procedimiento IC. Esta concepción de nosotros mismos como agentes razonables con voluntades electivas contrasta fuertemente con la concepción de Wolff. Kant se lamenta de que Wolff simplemente ignorará los principios apropiados para una voluntad pura, por lo que su enfoque no deja lugar a una concepción de la obligación moral arraigada en la razón pura práctica. Parágrafo cuarto. El argumento principal del capítulo primero de la fundamentación. Parte 1. Repasamos brevemente el argumento principal de la fundamentación, tal como lo hallamos en la primera parte, en el párrafo 8 a 17. Es como sigue. Abro citas. Proposición 1. Una buena voluntad es una voluntad cuyas acciones son conformes al deber, no por inclinación sino por deber, según el deber. Párrafo 11. Proposición 2. Las acciones hechas por deber derivan su valor moral del principio de la abolición desde el que se hacen, y no de los propósitos, objetivos, estados de cosas o fines, para realizar los cuales la inclinación insta a la gente a realizar la acción. Párrafo 14. Proposición 3. La voluntad debe actuar siempre desde algún principio de la abolición. Párrafos 2 y 14. Proposición 4. Hay dos clases de principios de abolición, formales y materiales, que son mutuamente excluyentes y exhaustivos. Párrafo 14. Proposición 5. Ningún principio material de la abolición es el principio de la abolición de una acción hecha por deber. Se sigue la definición de principio material de abolición y de la proposición 2 previamente esbozada. Proposición 6. Una acción hecha por deber es una acción hecha desde un principio formal de abolición. Se sigue de proposición 2 a 5. Proposición 7. Solo hay un principio formal de la abolición, y este principio es la ley moral. Párrafo 17. Proposición 8. Respeto es, por definición, el reconocimiento de un principio de la abolición como ley para nosotros, es decir, como aquello que determina directamente nuestra voluntad sin referencia a lo que apetecen nuestras inclinaciones. Párrafo 16. Proposición 9.
El objeto del respeto es la ley moral. Párrafos 15 y 16. Proposición 10. Las acciones hechas por deber son acciones hechas por respeto, o desde el respeto a la ley moral. Párrafo 15. Se sigue de proposición 6 a 9. Proposición 11. Una buena voluntad es una voluntad cuyas acciones son acordes al deber, pero no por inclinación, sino por respeto a la ley moral. Se sigue de proposición 1 y proposición 10 previamente esbozadas. Parte 2. Algunos comentarios. Los anteriores epígrafes 3 a 9, ambos inclusive tratan de completar lo que parecen ser los pasos del razonamiento de Kant, un razonamiento basado en las premisas indicadas por los asteriscos. Sin embargo, el razonamiento no depende demasiado de que sea exactamente correcto el planteamiento aquí ofrecido, pues sin duda puede plantearse de otras formas. Por otra parte, el objetivo del argumento, que parece válido, es hallar el supremo principio de la moralidad, ley moral. Arranca del conocimiento moral vulgar del sentido común para desplazarse hacia el conocimiento filosófico, dilucidando el principio subyacente que se encuentra en nuestros juicios cotidianos sobre el valor moral de las acciones. No examinaré el argumento, pues, si lo he expuesto más o menos correctamente, su forma y propósito parecen razonablemente claros. Pero debo señalar que Kant considera que los capítulos 1 y 2 de la Fundamentación son puramente analíticos, en lo que se muestra mediante el desarrollo del concepto universalmente aceptado de moralidad, que la autonomía de la voluntad es su fundamento. Parágrafo 5. El valor absoluto de la buena voluntad. Kant introduce una parte fundamental de la doctrina moral, la idea del valor absoluto de una buena voluntad, un valor estimable más allá de toda comparación. Para empezar, Kant abre la Fundamentación con la célebre frase, abro cita, ni en el mundo ni en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad. Fin de la cita. El término buena voluntad no se define, y Kant deja que sea el lector quien infiera su significado en los 3 primeros párrafos, captando la diferencia entre ella y las cosas que Kant dice ser buenas solo con restricciones. Entre los rasgos de nuestra persona que Kant diferencia de una buena o mala voluntad están los siguientes. Primero, los talentos del espíritu, tales como el entendimiento, el gracejo y el juicio. Segundo, las cualidades del temperamento, tales como el valor, la decisión y la perseverancia en los propósitos, y, entre estas cualidades, aquellas particularmente favorables a una buena voluntad. La mesura en las afecciones, el dominio de sí mismo y la reflexión sobria. Una buena voluntad ha de ser también distinguida explícitamente de las cosas a que nos empujan nuestras inclinaciones. Primero, los dones de la fortuna, el poder, la honra, la riqueza y la salud. Y, segundo, la felicidad, como la completa satisfacción y contento del propio estado, la satisfacción racional de nuestros deseos naturales. Ahora bien, los talentos del espíritu, temperamento y los dones de la fortuna pueden ser extraordinariamente malos cuando la voluntad que hace uso de ellos no es una buena voluntad. Incluso las virtudes secundarias, como podemos llamarlas, la valentía y el dominio de sí mismo, la decisión y la reflexión sobre, tienen valor solo a condición de que asistan a la voluntad en la consecución de fines universales.
Las virtudes primarias, digamos, son aquellas cuya segura posesión constituye una buena voluntad, y entre ellas destacan la sabiduría, el sentido de la justicia y la benevolencia práctica. Las personas que poseen estas virtudes son personas virtuosas. Las acciones particulares que emanan de estas virtudes tienen valor moral. Kant considera los talentos del espíritu y las cualidades del temperamento como dones de la naturaleza, mientras que una buena voluntad no es un don, es algo que se alcanza, que resulta de la formación de un carácter, a veces mediante una suerte de conversión que llega a perdurar cuando la fortalece el cultivo de las virtudes y de las formas de pensar y sentir en estas virtudes se asienta. Parte 2. Aún la felicidad misma no es buena sin restricción. La prosperidad y la felicidad de alguien sin asomo alguno de buena voluntad no pueden proporcionar placer a un espectador imparcial. El párrafo inicial concluye, por tanto, con un tema característico del pensamiento moral de Kant. Abro cita. Y así parece constituir la buena voluntad la indispensable condición que nos hace dignos de ser felices. Fin de la cita. En la primera crítica, B834, Kant distingue entre la ley práctica derivada del motivo de la felicidad y la ley práctica derivada del motivo de la dignidad de ser feliz. A la primera la denomina ley pragmática o regla de prudencia. A la segunda, ley moral. Kant no concibe la filosofía moral, como a su entender hicieron los griegos, como el estudio sobre cómo alcanzar la felicidad, sino como el estudio más bien sobre cómo debemos obrar si hemos de ser dignos de la felicidad que alcancemos. Este pensamiento caracteriza la doctrina moral de Kant. Parte 3. Kant procede en el párrafo tercero a decir que una buena voluntad no es buena por lo que efectúe o realice, ni por su adecuación para alcanzar algún fin ya dado e independientemente determinado. Aun cuando a aquellos con una buena voluntad les faltase por completo la facultad de sacar adelante sus propósitos, por falta de oportunidad o de capacidades naturales. Su buena voluntad seguiría brillando como una joya, como algo que en sí mismo posee su pleno valor. Esta proposición nos recuerda a la observación de Hume. Abro cita. La virtud en harapos sigue siendo virtud. Cierro cita. Pero la explicación de Hume difiere tajantemente de la de Kant. Para Hume, las personas virtuosas son aquellas que poseen cualidades del carácter inmediatamente agradables para ellas mismas o sus allegados, o bien útiles para unas u otros. La explicación que da de por qué la virtud en harapos sigue siendo virtud consiste en decir que la imaginación se pone en marcha más fácilmente que el entendimiento, y aun cuando el hombre virtuoso encarcelado en una mazmorra no produzca realmente ningún bien, lo juzgamos por simpatía hacia aquellos que podrían haberse beneficiado del bien que su carácter es apto para producir. Kant no puede aceptar esta concepción, pues rechaza que podamos juzgar el valor moral del carácter apelando a una concepción independiente de bondad, como puede ser la de Hume, que la reduce a agradabilidad y utilidad para nosotros mismos y los demás. En los párrafos primero a tercero se nos dice que la buena voluntad solo lo es en sentido formal,
sabemos que las personas con buena voluntad tendrán un carácter firme y asentado, y que regularmente actuarán guiadas por los principios de la razón pura práctica. Por eso, sabemos que corregirán el uso de sus dones de la naturaleza y de la fortuna, acomodándolos a los fines universales exigidos por esos principios. Pero no conocemos el contenido de esos principios y por ello desconocemos cómo se comportarán verdaderamente las personas con buena voluntad y qué deberes reconocerán. A modo de conclusión, una buena voluntad es siempre buena en sí misma, bajo toda condición, mientras que todo lo demás es bueno solo bajo ciertas condiciones. Y esto es así tanto si el bien condicional es un bien en sí mismo como si es un medio, o ambas cosas. La felicidad o la satisfacción racionalmente ordenada de nuestros deseos naturales puede ser buena en sí misma cuando los fines deseados y realizados son permisibles. Pero incluso nuestra felicidad y nuestro disfrute de la pintura y la música son plenamente buenos solo si somos dignos de ellos o tenemos una buena voluntad. Parte 4. Kant dice que una buena voluntad es estimable sin comparación, mucho más valiosa que la satisfacción de nuestras inclinaciones. De hecho, mucho más que la satisfacción ordenada de la suma de todas las permisibles inclinaciones o felicidad. Una buena voluntad posee, pues, dos rasgos especiales. Es la única cosa siempre buena en sí misma sin restricción, y su valor es incomparablemente superior al valor de todas las demás cosas también buenas en sí mismas. Estos dos rasgos señalan el estatus de la buena voluntad al que se refiere Kant cuando habla del valor absoluto de la mera voluntad. El segundo de estos rasgos es el de la prioridad léxica. Según diré yo, significa que el valor de una buena voluntad tiene un rango superior al de todos los demás valores, por elevada que sea su medida en sus propios términos. Las superiores pretensiones de una buena voluntad sobrepasan incondicionalmente a las pretensiones de los demás valores, en caso de que unas y otras entren en conflicto. Ahora bien, todavía no sabemos cómo entender estos dos rasgos, y ahora sería inútil especular. Sabemos que Kant tiene tanto una concepción formal de la buena voluntad como una concepción formal de lo justo. Empieza con estas dos concepciones interdependientes: la bondad de todas las demás cosas, los talentos del espíritu y las cualidades del temperamento, los dones de la naturaleza y la fortuna, y la felicidad. Es condicional. Su bondad depende de que sea compatible con las exigencias sustantivas que estas concepciones formales imponen a las acciones e instituciones. Este es el sentido general de la primacía de lo justo en su doctrina. Pero no podremos saber cuáles son esas exigencias sustantivas hasta que no hayamos trabajado el capítulo segundo de la fundamentación. Aisladamente, casi todo lo que dice Kant es engañoso y solo puede entenderse a la luz de lo que viene después. Parágrafo 6. La finalidad especial de la razón. Los párrafos 5 a 7 son párrafos importantes para ver qué entiende Kant por buena voluntad y cuál es su conexión con la razón. Kant sabe que lo que ha dicho sobre el valor absoluto e incomparable de una buena voluntad puede parecer extremo, aun cuando se ajusta a nuestros juicios ordinarios. Para disipar este sentimiento, examina la cuestión a la luz de la idea según la cual la naturaleza no nos otorga ninguna facultad, incluida la de la razón, a menos que esa facultad sea la más adecuada para lograr su finalidad. ¿Qué finalidad, pues, cumple la razón? Ciertamente, no la finalidad de asegurar nuestra propia felicidad,
pues la naturaleza podría lograr ese propósito mucho mejor dotándonos con los instintos apropiados. La finalidad, piensa Kant, para la que la naturaleza nos ha dado la razón, debe ser la de producir una buena voluntad. El que tengamos la facultad de la razón y de entender los principios de la razón es algo a todas luces necesario si hemos de tener una voluntad que pueda tener interés en los principios de la razón práctica. Así, en un mundo en el que la naturaleza distribuye sus dones de una manera finalista, la finalidad de que tengamos razón debe ser la de producir una buena voluntad. Por supuesto, podría objetarse que podría haber otras finalidades posibles, pero Kant piensa que, al eliminar la finalidad de promover nuestra felicidad, ha descartado la única alternativa real. Parte 2. En el párrafo séptimo se hace una importante distinción entre el bien supremo y el bien completo. El bien supremo es la buena voluntad, la condición de cualquier otro bien, incluso de nuestro deseo de felicidad. La buena voluntad no es, empero, el bien completo. Este se entiende como el disfrute por parte de una buena voluntad de una felicidad apropiada a ella. Pero la naturaleza puede lograr esa finalidad suprema aun cuando no se cumpla la segunda finalidad de alcanzar la felicidad o, como dice Kant, aun cuando su valor sea menos que nada. Kant añade que al lograr la primera finalidad, la de que tengamos una buena voluntad, sentimos una especie peculiar de satisfacción, la que nace de la realización de un fin que solo la razón determina. Esta satisfacción no ha de confundirse con el placer de ver satisfechas nuestras inclinaciones y necesidades. Antes bien, es la satisfacción que hallamos a lograr conforme a los principios de la razón práctica, principios en los que, como agentes razonables y racionales, tenemos un interés práctico. Para hacer plenamente inteligible esta motivación, yo creo que es mejor que la entendamos como un deseo dependiente de concepciones. Volveré sobre esto más adelante. Parágrafo séptimo. Los dos papeles desempeñados por la buena voluntad. Parte 1. Para terminar, haré unos breves comentarios sobre los dos papeles que desempeña la buena voluntad en la doctrina de Kant. El primer papel que atribuye Kant a la capacidad de poseer una buena voluntad, una capacidad basada en las facultades de la razón práctica y la sensibilidad moral, es el de ser la condición de que seamos miembros de un posible dominio de los fines. Las facultades de la razón práctica son esenciales para nuestra humanidad entendida como razonable y racional. De ahí que la capacidad de poseer una buena voluntad determine el alcance de la ley moral, es decir, su ámbito de aplicación, a saber, las personas humanas en tanto poseedoras de las facultades de la razón práctica y la sensibilidad moral. Porque somos personas semejantes es por lo que estamos sujetas a los deberes de la justicia y la beneficencia. Al mismo tiempo, los otros deben respetar los deberes de la justicia y la beneficencia en su conducta hacia nosotros, de tal modo que si estamos sujetos a la ley moral, también estamos protegidos por ella. El segundo papel es característico del pensamiento de Kant y tiene un lado positivo y otro negativo. El lado negativo es que Kant cree que, a menos que persigamos nuestras metas dentro de los límites de la ley moral, la vida humana es indigna y no tiene ningún valor. Esto se sigue de la estricta manera en que Kant concibe la primacía de lo justo. Una buena ilustración es la frase siguiente. Abro cita. Si perece la justicia, carece ya de valor que vivan hombres sobre la tierra. Fin de la cita. El lado positivo es que podemos dar, y de hecho damos, sentido a nuestra vida en el mundo y realmente incluso al propio mundo,
al respetar la ley moral y al esforzarnos por conseguir una buena voluntad. Este lado lo expresa Kant cuando dice, en la crítica del juicio, que los seres humanos no son el fin último de la naturaleza en virtud de su capacidad de cultura y el fin final de la creación en virtud de sus facultades como personas morales. Aquí no puedo considerar estas difíciles secciones. Citaré simplemente el texto para dar una idea del pensamiento de Kant. Abro cita. No tenemos más que una especie única de seres en el mundo, cuya causalidad sea teleológica, es decir, enderezada a fines, y al mismo tiempo, sin embargo, de índole tal que la ley según la cual esos seres tienen que determinarse fines es representada por ellos mismos como incondicionada e independiente de condiciones naturales, y, al mismo tiempo, empero, como necesaria en sí. El ser de esa clase es el hombre, ser humano, pero considerado como noúmeno, es el único ser natural en el cual podemos reconocer una facultad suprasensible, la libertad. Del hombre, pues, considerado como ser moral, no se puede ya preguntar más por qué fin existe. Su existencia tiene en sí el más alto fin. A este fin puede el hombre, hasta donde alcancen sus fuerzas, someter la naturaleza entera. Así, pues, si algunas cosas del mundo, como seres dependientes en cuanto a su existencia, necesitan una causa suprema que obre según fines, el hombre es el fin final de la creación, pues sin él, la cadena de los fines, sometidos unos a otros, no estaría completamente fundada. Solo en el hombre, pero en él como sujeto de la moralidad, encuéntrase la legislación incondicionada en lo que se refiere a los fines. En la nota a pie de página del parágrafo 84, es el principio de la moralidad lo único posible en el orden de los fines que es absolutamente incondicionado en lo que toca a la naturaleza. Su sujeto, por tanto, es el único calificado para ser fin final de la creación. Esto demuestra que la felicidad no puede ser más que un fin condicionado y que el hombre no puede ser fin final de la creación más que como ser moral. Pero en lo que toca a su estado, la felicidad está en relación solo como consecuencia, según la medida de la concordancia con aquel fin, como fin de su existencia. Fin de la cita. Parte 2. Lo que pensemos de la filosofía moral de Kant en su conjunto va a depender en gran medida de cómo consideremos los dos papeles que Kant atribuye al valor de una buena voluntad y a la importancia que demos a la ley moral, tal como es expuesta en las citas anteriores. De un modo u otro, el primer papel de la capacidad de poseer una buena voluntad, el de ser condición de que seamos miembros de un dominio de los fines, es ampliamente aceptada, por cuanto es básica para gran parte del pensamiento democrático. Por supuesto, esta idea no es original de Kant, pues en esto se halla muy influido por Rousseau. En efecto, Kant leyó El contrato social y Emilio cuando se publicaron en 1762. Su francés era bueno. Y de estas obras nos dice Kant que provocaron un cambio fundamental en su pensamiento y que, a consecuencia de ello, tuvo que dar una expresión filosófica más profunda a ideas que encontró en Rousseau. El segundo papel, particularmente en su lado negativo, según el cual el valor de la vida humana depende de que honremos la ley moral,
es mucho más controvertido. Muchos piensan que es una aberración concederle semejante importancia a la moralidad, especialmente cuando se expresa mediante el imperativo categórico e incluye la primacía de lo justo. Ahora no discutiré estas cuestiones, pues ello requeriría a todas luces mucha mayor familiaridad con las ideas de Kant de la que tenemos por el momento. Parte 3. Concluyo señalando que la importancia que Kant otorga a la ley moral y a que actuemos desde ella tiene un obvio aspecto religioso, y que su texto tiene en ocasiones un carácter devoto. En la segunda crítica hay dos ejemplos obvios. El primero de ellos es el pasaje que comienza así, abro cita: deber, nombre sublime y grande. ¿Cuál es el origen digno de ti? Fin de la cita. El otro es el pasaje que comienza de este modo, abro cita: dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Fin de la cita. Aunque es una condición necesaria para entender a Kant, considerar algo religioso el que diga que hay ciertas cosas de mucha mayor importancia que los valores cotidianos de la vida secular y que nuestra felicidad en general, no es suficiente para considerar religioso el pensamiento de Kant. Uno podría dar la misma importancia a ciertas virtudes y excelencias morales, pongamos por caso a cierta nobleza y valentía, a la perseverancia en la amistad, tal cual podríamos decir que hizo Aristóteles, pero esto, por profundo que sea, no le confiere a su pensamiento un carácter religioso. Lo que, a mi entender, confiere un carácter religioso a un pensamiento es que contenga una concepción del mundo en su totalidad que lo presente como sagrado en ciertos aspectos, o bien como digno de devoción y reverencia. Los valores cotidianos de la vida secular deben ocupar un lugar secundario. Si esto es correcto, entonces lo que confiere un carácter religioso al pensamiento de Kant es el lugar dominante que concede a la ley moral en la concepción del propio mundo. Porque lo único que nos califica para ser el fin final de la creación es que sigamos a la ley moral tal como nos es aplicada, y que nos esforcemos por labrarnos una firme buena voluntad y conformemos nuestro mundo social a ella. Si no lo hacemos, nuestra vida en el mundo y aún el mismo mundo pierden su sentido y razón de ser. Ahora, ¿acaso vemos la importancia de que Kant mencione el mundo en la primera fase de la fundamentación, cuando dice, abro cita: ni en el mundo ni en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad. Fin de la cita. En principio, parece extraño que Kant haga mención del mundo aquí. ¿Por qué llegar a tal extremo? Nos preguntamos. Ahora quizá veamos por qué aparece ahí la mención. No resulta sorprendente, pues, que en la segunda crítica diga que se da el paso hacia la religión por mor del bien supremo y para preservar nuestra devoción por la ley moral. Estos aspectos religiosos, incluso pietistas, de la filosofía moral de Kant parecen obvios. Cualquier interpretación de ella que los descuide omite gran parte de su esencia.